El punto ANCAP. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. El pánico se apoderó de la bolsa el 24 de octubre de 1929. En cuestión de horas, miles de inversores intentaron vender sus acciones desesperadamente. Y para el final del día, más de 12 millones de títulos habían cambiado de manos, y los precios se habían desplomado. Los periódicos hablaban de suicidios, bancarrotas, colas en los bancos y familias arruinadas. La economía más potente del planeta se desplomaba como un castillo de naipes. Pero lo que muchos no entienden es que aquel derrumbe no fue un fallo del capitalismo, sino el inicio de una cadena de medidas políticas que convirtieron una crisis bursátil en una depresión que afectaría a todo el mundo. Muchas veces se habla del crack del 29 como el primer gran colapso económico del siglo XX, pero no fue así. Apenas una década antes, en 1920, Estados Unidos vivió una recesión aún más abrupta. El PIB cayó un 17%, el desempleo superó el 11% y los precios se desplomaron en una deflación del 18%. Lo que determinó lo que ocurrió en los años posteriores a esta recesión fue lo que el gobierno hizo para paliarla. Nada. Y es que el presidente Harding se limitó a reducir el gasto público, bajar impuestos y permitir que el mercado saneara los errores previos. En menos de 2 años, la economía se recuperó. Pero en 1929 fue diferente. El presidente Hoover actuó justo al contrario. Subió impuestos, impidió ajustes salariales naturales mediante legislaciones laborales, aumentó el gasto público y aplicó nefastos aranceles que desataron represalias globales, hundiendo el comercio internacional. Los errores no cesaron con Roosevelt, cuyo New Deal profundizó la planificación estatal y mantuvo los salarios y precios de forma artificial, obstaculizando así la recuperación. El resultado: una década a la basura. La intervención estatal impidió la limpieza de malas inversiones y desajustes que se producen en todo ciclo económico. El gobierno, en vez de dejar que el mercado reestructurase los sectores ineficientes, trató de congelar la economía con medidas artificiales. A eso se suma que la propia Reserva Federal, antes del crack, había generado una burbuja crediticia con tipos de interés bajos, alimentando una expansión ficticia. Como advirtió Mises, el problema no fue el colapso, sino la previa expansión descontrolada con el posterior intento de evitar el ajuste a toda costa. También Rothbard señaló que el ciclo había sido típicamente austriaco: expansión monetaria, inversión errónea y luego la inevitable contracción. En definitiva, el Estado jugó a ser Dios. En cambio, y volviendo a la crisis de 1920, esta fue más severa que la de 1929 en términos de caída del PIB y deflación, pero fue breve debido a la diferencia en la respuesta por parte de los gobernantes. En 1920 no hubo programas de estímulo ni rescates bancarios. Se permitió a las empresas quebrar, a los precios ajustarse y a los salarios reconducirse según la productividad real. Y como resultado, el ciclo se cerró rápido. En el 29, por el contrario, la obsesión por mantener el empleo, controlar los precios y proteger a los actores clave alargó el sufrimiento durante años. Fue el propio secretario del Tesoro de Roosevelt, Henry Morgenthau, quien en 1939 confesó: hemos intentado gastar y gastar, pero después de 8 años de esta administración tenemos tanto desempleo como al principio y una enorme deuda. El crack del 29 no fue un plan del malvado capitalismo, fue el resultado de manipular y adulterar antes, durante y después de la crisis. La burbuja creada con crédito barato impidió la corrección y se mantuvo la economía dopada durante años con políticas keynesianas que solo sirvieron para desviar recursos y aplazar el inevitable ajuste. La verdadera lección del crack del 29 no está en por qué colapsó, sino en por qué no se dejó colapsar. El Estado, movido por sus intereses y su inefable capacidad para autoproclamarse salvador, jugó de nuevo a ser Dios. Porque a veces
el único modo de reconstruir algo con solidez es dejar que lo podrido caiga por su propio peso. Un saludo y nosotros les esperamos aquí, en el Punto ANCAP.